Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Escucharemos en esta ocasión en el Evangelio esa parábola de Jesús que los expertos en Sagrada Escritura la llaman lo contrario a la misericordia. Y es la parábola del rico y el pobre Lázaro. Por eso podemos comenzar, aunque ya se lo hemos dicho al inicio, pero lo volvemos a renovar, esa petición a Jesús, decir: Jesús, ayúdame a hacer oración, a hacer oración. El Señor cuenta esta parábola y la cuenta de esta manera. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un pobre llamado Lázaro estaba echado en la puerta, en el portal de esa casa, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado, y quedó en el infierno, en medio de los tormentos. Fíjate cómo Jesús nos pone en esta parábola, pues, dos personajes, un hombre muy rico y un hombre muy pobre. El Papa Francisco, comentando esta parábola, decía: un hombre rico que tenía todo, llevaba vestimenta de púrpura, comía todos los días grandes banquetes y se daba la buena vida. Y estaba contento aquel hombre rico, que tan contento estaba, dice el Papa, que no se daba cuenta de que en la puerta de su casa, lleno de llagas, estaba un tal Lázaro, un pobrecito, un vagabundo, y como un buen vagabundo, con perros, que estaba ahí hambriento y comía solo de lo que caía de la mesa del rico, las migajas. Jesús nos pone un contraste entre un hombre que tiene una buena vida y un hombre que tiene una mala vida. Pero el comentario del Papa nos lleva a entender a lo que quiere decir Jesús. Y es el siguiente comentario: dice: aquel hombre rico que llevaba aquella tan buena vida tenía cerradas las puertas de su casa, porque tenía cerradas las puertas de su corazón. No se daba cuenta de que estaba aquel pobre ahí muriéndose de hambre, porque tenía cerrado su corazón. ¿De qué nos quiere hablar el Señor? Le decimos a Jesús que yo aprenda a hacer oración, que de la omisión y los malos modos, los malos tratos. Aquel hombre estaba encerrado en lo suyo, por eso tenía cerradas las puertas de su corazón. Por eso le podemos decir al Señor: Señor, que yo no me encierre en mis cosas, que no me encierre en mi mundo, que aprenda a quererte y a querer a los demás. El Papa nos sigue contando esta parábola, que es bastante dramática, porque nos dice el Papa cosas que están ahí implícitas en lo que Jesús está contando. Dice: aquel hombre, no dice Jesús que haya sido malo. Lo que nos dice Jesús es que era un hombre con una vida acomodada. Se daba la buena vida. En el fondo, el Evangelio no dice que se divirtiera tampoco en abundancia o que tuviera excesos. No, su vida era una vida tranquila, de comer bien, vestir bien. Y entonces hasta el Papa dice: una vida tranquila con sus amigos. Tal vez, dice el Papa, si tenía sus padres vivos, seguramente les enviaba bienes para que tuviesen lo necesario para vivir. Probablemente, dice el Papa Francisco, también era un hombre religioso,
a su estilo. Recitaba alguna que otra oración. 2 o 3 veces al año seguramente iba de peregrinación al templo de Jerusalén y daba algún donativo para el templo o los sacerdotes. Pero aquel hombre tenía cerradas las puertas de su casa y de su corazón. Ese hombre había caído en omisión, no se daba cuenta de lo que estaba ahí. Por eso una vez más le decimos a Jesús, Jesús, que yo no me encierre en mis cosas, en mi mundo, que yo aprenda a quererte a ti y a los demás. Ese hombre vestía muy bien la púrpura y el lino. Púrpura es el color que se sacaba de un molusco, el lino, uno de los tejidos más caros que hay. Esto subraya su posición social y el poder adquisitivo que tenía. En efecto, dicen los expertos en Sagrada Escritura, la púrpura era un tinte muy lujoso y muy fino. Y por eso se traía directamente desde las costas del mar o desde Egipto el lino. Eran ropas propias de un rey. En cierto sentido, este hombre era muy opulento, muy opulento. En cambio, el pobre de la parábola, fíjate, podemos caer aquí en la cuenta un detalle que señala el Papa Francisco, que es muy llamativo, ¿no? Que Jesús nos habla del rico, pero no nos dice su nombre. En cambio, del pobre, Jesús nos dice su nombre, nos dice que se llamaba Lázaro, que es la forma griega de Eleazar, que significa en hebreo Dios ha ayudado. Y entonces el Papa se entretiene en eso, en su comentario, diciendo, ¿cómo se llamaba el hombre rico? No lo sabemos, no tiene nombre, no tiene nombre. Aquel hombre rico no tiene un nombre, algo que le haya sido dado desde fuera, porque confía en sí mismo y en sus fuerzas, en sus posibilidades. Mirando estos dos personajes, decía el Papa, el pobre tiene nombre, lo ha recibido. Nos está diciendo Jesús que confía en Dios. Del pobre no nos dice nada Jesús, pero lo que sabemos es que el pobre no se estaba quejando. Confiaba en Jesús, sabía que esta vida terrenal no es todo, hay un más allá, hay un más allá. Pero la parábola de Jesús se pone dramática porque nos empieza a decir que aquel hombre rico se condenó, fue al infierno, a los tormentos. Los bienes del rico, por eso es entender que Jesús no nos dice que esos bienes, su dinero, lo había adquirido de modo fraudulento. Tampoco que el rico tuviera culpa de la pobreza de Lázaro, o que se haya aprovechado de su miseria para explotarlo. ¿Por qué se condenó este hombre? ¿Por qué se condenó este hombre? Lo único que nos dice Jesús es que tenía una vida tranquila, acomodada. Y ahí es donde empezamos a encontrar las pistas de por qué se condenó. Porque vivía para sí mismo, como que si Dios no existiera. Vivía olvidado de Dios y por lo tanto olvidado de los demás. Olvidado de los demás. Aquel hombre rico vivía a sus anchas, en la abundancia. No está contra Dios, ni oprime al pobre. ¿Por qué se condena? Por omisión, por omisión. No hizo lo que podía hacer por ayudar a otros. Fíjate que la parábola le decimos a Jesús, qué parábola más fuerte, porque cuando uno la va comprendiendo, este hombre no es que hacía cosas malas, pero este hombre no hacía el bien, no hacía el bien. Este hombre era feliz encerrado en su egoísmo, en lo suyo, en lo suyo. Y es por la omisión, por la omisión. San Agustín comentaba este pasaje del Evangelio diciendo, la pobreza no fue lo que hizo que Lázaro se ganara el cielo, sino su humildad, así como la riqueza
No fue lo que hizo que aquel hombre rico fuera a el infierno, fue su egoísmo, fue la omisión, la omisión. No estar abierto a los demás. Por eso le estamos diciendo nosotros a Jesús, Jesús, que yo aprenda a hacer oración, que yo aprenda a abrirme a los demás, a abrirme a los demás. Nos sigue contando Jesús la parábola y entonces nos cuenta Jesús que estando en el infierno, en medio de aquellos grandes tormentos, el rico levantando la mirada vio a Lázaro que estaba junto a Abraham, y entonces aquel hombre empieza a gritar, nos dice Jesús, que empieza a decir, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste bienes en esta vida, y Lázaro solo males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros. No puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Ya que el hombre todavía le dice, el hombre rico, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les des testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Y Abraham le contesta, y así termina Jesús la parábola. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Fíjate, toda esta parábola Jesús nos está contando de que aquel hombre se condena no por haber hecho el mal, sino por no haber hecho el bien. No haber hecho el bien. Y esa omisión es lo que le ha llevado a ser impaciente, prepotente, egoísta. A un condenado, aquel hombre, se le salen los malos modos. Se le salen los malos modos. Y por eso le decimos a Jesús, Jesús, que yo aprenda a hacer oración. Como, ¿qué es lo que uno puede encontrar aquí? Pareciera que cuando uno comete muchas omisiones, uno se va llenando de malos modos, maltrato a los demás. Y nos acostumbramos a esos malos modos porque no hacemos el bien que deberíamos de hacer. Y a veces hasta los podemos justificar, le decimos a Jesús. Justificamos los malos modos, porque decimos, si es que no me doy mi lugar, van a pasar por encima mío. Los malos modos provienen de la omisión. Los malos modos nos acostumbran. Y nos acostumbramos a los malos modos. Fíjate, hay una historia, como yo aquí ando con mi libro de El Conde Lucanor, una historia que siempre es como muy divertida, porque es la historia que le cuenta Patronio, el consejero del conde, acerca de lo que ocurrió en una ocasión que un hombre quería casarse con una mujer que era rica, pero que era muy brava, tenía muy malos modos. Y entonces le va contando Patronio al conde Lucanor cómo este hombre pues se enamoró de aquella mujer y quería casarse con ella. Y los amigos le decían, estás loco, esa mujer es muy brava. Y entonces todo el mundo le desaconsejaba, porque era una mujer muy brava, muy hermosa, pero muy brava. Y entonces por fin arregló su boda, no escuchó a nadie, y él decía que tenía un plan. Todos los familiares de los novios, le dice Patronio al conde, y el pueblo entero estaban acongojados por ver a un tan buen muchacho
casarse con una mujer tan brava. Pensaban que al día siguiente, después de casarse, aparecería muerto o, en el mejor de los casos, malherido. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Sorprendidos. Al día siguiente, sorprendidos vieron que la novia, la esposa, estaba ahí ya levantada temprano y con un dedo en los labios decía: "Shh, por favor, tened cuidado de no despertar a mi esposo, que está durmiendo y no le gusta madrugar". Todos se quedaron mudos de asombro ante que aquella mujer, que era tan brava, ahora era tan dulce, tan dulce. 2 horas después apareció el marido tan campante en casa de su suegro. Y el suegro no se lo podía creer. Y llevándolo aparte con mucho misterio le preguntó que qué había hecho. Y entonces aquel, riéndose, le dijo: pues veréis, la cosa fue así. Ayer a la hora de cenar me senté a la mesa y le dije al perro: tú, perro, dame agua para las manos. Naturalmente el perro no me hizo caso, dice. Se limitó a mirarme como que no sabía qué estaba diciendo, tendido a mis pies. Yo repetí la orden, subiendo el tono, diciéndole: ¿no lo has oído, perro? Te he dicho que me des agua para las manos. Pero el perro no se movió. Entonces yo, fingiendo un gran furor, saqué la espada y me abalancé sobre el perro, diciendo: ¿te atreves a desobedecerme? Pues toma. Y de un corte le corté la cabeza. Luego me senté de nuevo con gesto tranquilo y le dije al gato: gato, dame agua para las manos. Y sucedió lo mismo. El gato no hizo ni el menor movimiento, pues me levanté y le corté la cabeza al gato. Después hice lo mismo con un caballo que estaba ahí cerca. Mi esposa, entre tanto, me miraba con ojos aterrorizados. Y entonces por fin me dirigí a ella y le dije: mujer, dame agua para las manos. Y levantándose ella a toda prisa y muy humildemente me trajo agua y me lavó las manos y me las secó cuidadosamente. Y ya por fin, pues tuvimos nuestra noche de bodas. Quedóse el suegro tan admirado de lo que acaba de oír. Y, y entonces ahí acaba la historia, ¿no? Pero a veces no lo podemos creer, ¿no? O sea, que si no usamos malos modos, la gente se va a aprovechar de nosotros. No, los malos modos provienen de la omisión, de no hacer el bien que Dios quiere, que Dios quiere. Cuando no hacemos el bien que Dios quiere, nos vamos volviendo impacientes, nos vamos volviendo prepotentes. Y eso es lo que sucede en esta parábola. Uno ve claramente cómo aquel hombre rico era un prepotente, porque era un egoísta, era un egoísta. Jesús nos quiere advertir con esta parábola que esta actitud de ir haciendo omisiones y de ir centrándonos en nosotros mismos nos vuelven ciegos hacia los demás. Y que aunque resucitase un muerto, no creeríamos, no cambiaríamos. Aquel rico no era ni siquiera capaz de ver el tormento que tenía y de aceptar su tormento. Por eso mereció ese castigo. Decía un santo de la antigüedad, San Juan Crisóstomo, dice: el personaje no era atormentado porque había sido rico, sino porque no había sido compasivo, no se había abierto a los demás. Jesús nos señala ese gran peligro que está en el cerrarnos en nosotros mismos, en la omisión que me llevará a los malos modos, a los malos modos. Por eso de esta parábola podríamos decir que Jesús nos está haciendo una doble invitación. Así como son dos personajes, es una doble invitación. La primera invitación es a que sepamos practicar las obras de misericordia. Sepamos a practicar las obras de misericordia. Que sepamos abrirnos a los demás. Y practicarlas de manera ordinaria y extraordinaria. Cuánto bien nos hace a nuestra alma ser misericordiosos,
saber enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar por vivos y difuntos. Y las corporales, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al encarcelado, enterrar a los difuntos. Pero la otra invitación que el Señor nos hace es a aprender a ser pacientes, pacientes, a confiar en Él. Y esta segunda invitación, ¿de dónde sale? Pues de cómo los santos han leído la parábola, que hemos de aprender de Lázaro a ser pacientes y serenos, a confiar en Dios cada vez más, a no caer en la omisión y confiar en Dios. El silencio manso y elocuente de Lázaro nos invita a nosotros a la paciencia, a la paciencia. Por eso la segunda gran invitación que Jesús nos hace con esta parábola, aparte de practicar las obras de misericordia, es a ser pacientes, a ser pacientes. O sea, pacientes con lo que nos ocurre, con lo que nos sucede. El Papa Francisco tiene sobre la paciencia unas cosas escritas, donde nos decía en una ocasión, en un texto de él, decía que la paciencia se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. No se es violenta, no es violento la persona. Por eso le podemos decir nosotros, Señor, que aprenda a ser paciente, a hacer el bien que tú quieras. Para tener paciencia, decía el Papa, no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas. El problema de la paciencia es cuando exigimos que los demás sean celestiales o que las personas sean perfectas. Fijémonos en Lázaro, el pobre Lázaro veía que el rico que banqueteaba, pero Lázaro no se puso a gritarle, a exigirle, a echarle en cara su egoísmo. Fue paciente, fue paciente. A veces nosotros perdemos la paciencia, le decimos a Jesús, Jesús, yo pierdo la paciencia porque exijo que los demás sean perfectos. Entonces todo me impacienta y reacciono con agresividad. O sea, esta parábola nos invita a cultivar la paciencia, a no ser agresivos y a hacer el bien que podamos. Cada uno de nosotros podría, pues, intentar concretar, ¿no? Hay muchas cosas. ¿Qué propósitos puedo yo sacar de estos ratos de oración? Le decimos al Señor, a veces son cosas muy pequeñas, pero que nos hacen un gran bien. Por ejemplo, decir, voy a practicar las horas de misericordia. Otra, voy a intentar ser más paciente, no ser agresivo, no hacer malas caras, no tener malos modos, malos tratos con otros. Ser paciente, ser paciente, ser paciente. Y Jesús termina la parábola de manera abrupta, ahí no lo deja, ahí no es como para que cada uno de nosotros lo pensemos. Y también nosotros hemos de terminar y podemos pedirle a la Virgen Santísima, ¿no? Siempre, como decía San José María, terminar nuestra oración hablando con ella, diciéndole a Nuestra Señora, Madre mía, ayúdame a practicar las obras de misericordia, ayúdame a ser paciente, a que no me encierre en mí mismo, a que haga todo el bien que Dios quiere. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.